Muy buen día a todos. Muchas gracias por asistir en este webinar. El día de hoy hablaremos del tema de administración eficiente de tus redes. Para eso tendremos una agenda en la que hablaremos sobre cuáles son los retos que se presentan en la gestión de una red. ¿Qué criterios podríamos tomar para diseñar una red? Finalmente, ¿cuáles son los aspectos que nosotros consideramos relevantes a partir de lo que nosotros hemos observado en nuestros clientes y en los servicios que nosotros damos? Es cómo administrar eficientemente, o sea, cuáles son los puntos relevantes. Y finalmente, de la tecnología que nos puede apoyar, hablaremos de Open Manager como tecnología facilitadora de todo lo que plantearemos aquí. Mi nombre es Omar Madrid, yo soy el gerente general de Agrega. En esta ocasión estaré desarrollando todos estos temas. Y bien, vamos al primer tema, retos. Al plantear retos, generalmente, pues seguramente cada empresa, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a qué servicios tiene, seguramente serán diferentes, pero hemos tratado de consolidar algunos retos típicos que hemos encontrado. Posiblemente algunos los compartan, posiblemente tengan otros ustedes. Bien, lo primero es la red, aunque estemos en una era de transición hacia cloud, la red siempre va a ser indispensable como servicio. Es decir, la red no va a dejar de existir porque necesitamos llegar hacia esos servicios que ahora estamos saliendo de nuestras organizaciones hacia un cloud o utilizando servicios cloud ya como software, como servicio. Entonces la red es un servicio completamente indispensable. Otro reto que tenemos al administrar una red es que cada vez tenemos más vendors, es decir, más componentes de diferentes marcas dentro de nuestra red, y eso hace que sea pues un reto de gestión porque probablemente no podemos usar la herramienta exclusiva de un vendor para efectos de hacer una gestión completa de todos esos dispositivos. Entonces nos toca lidiar con ese tema de múltiple vendors. Otro enfoque, pues, o otro reto que muchas veces nos podemos enfocar es decir, no basta ya el enfoque de monitoreo de disponibilidad. Es decir, esa red que solamente ejecuto pings a ella para saber si está viva o no está viva, creo que ya no es suficiente, o ya no es suficiente hace mucho tiempo, sino que requerimos mucho más servicios para efectos de gestionar mejor esa red. Otro tema que impacta más que todo no tiene que ver en sí como la red, sino que en la estructura organizacional que soporta, y ese es el departamento de TI o de IT. Es decir, la falta de orientación de ese departamento al concepto de servicios. Y aquí hablaremos un poco de ideas de cómo sobrellevar ese tema. Aquí sí estoy enfocado muchas veces, es decir, cómo saco ese departamento de IT a ese pensamiento de dispositivos, porque uno de los problemas que nosotros observamos como Agrega cuando llegamos a hacer consultorías o dar servicios a clientes es que pensamos solo en los componentes, pensamos en los access points, pensamos en los switches, pero no pensamos esos componentes como habilitadores de un servicio fundacional que seguramente después será parte de toda una estrategia, una estructura, una taxonomía de servicios dentro de la organización. Otro tema es, hemos observado mucho el tema de la falta de un marco de referencia de buenas prácticas en gestión. Es decir, pasamos posiblemente, en mejor de los casos, gestionando el caos o gestionando el incidente del día o gestionando eh, el apagafuegos, diríamos así. Entonces, la incorporación de un marco de referencia de buenas prácticas de gestión, pues nos va a ayudar a que el tema de este día, de la gestión correcta de nuestra infraestructura, de nuestra red, sea mucho más fácil, diría yo. ¿Ok? Bueno, posiblemente muchos se identificarán con estos, posiblemente algunos ya estén dando pasos importantes sobre ir sobrellevando estos retos. La idea pues aquí es compartirles por nuestro pensamiento frente a estos temas. Bien, empecemos por el comienzo, como dicen, o sea, cuando yo empiezo a abordar una red, tengo que tener criterios claros de cómo la voy a diseñar, qué aspectos debo de tener para considerar ese diseño, esa parte de infraestructura. Y ahí vamos a abordar varios. El primer diseño para mí es un diseño pues bien pegado en sí, con los componentes de red, y es cuál es la arquitectura que estamos planteando para esa red. Y acá entra ya un concepto de una jerarquía, una arquitectura jerárquica de mi red, donde defino
diferentes capas y tengo asociado a esas capas diferentes roles o diferentes funcionalidades en esas capas. Entonces, el mejor de los casos, diríamos, podemos tener una arquitectura jerárquica basada en tres capas: una capa de acceso, distribución y core, en donde la capa de acceso, como bien lo dice la palabra, permite el acceso a los usuarios, es decir, es la capa donde yo tengo el usuario conectado a ese puerto de red, un teléfono IP conectado a ese puerto de red, un usuario con un dispositivo móvil accediendo a un access point. Esa es una capa denominada capa de acceso. ¿Okay? Después tengo una capa de distribución que me permite interconectar esa capa de acceso para que llegue a otros servicios. Llegue a un servicio de Internet, llegue a un servicio de data center y consuma otros servicios que yo tenga dentro de mi data center. Y finalmente una capa core, que es la que nos permite, diríamos, en la parte jerárquica más alta, conectar las demás capas de esa gran organización que tenemos, llámese grande, mediano, pequeña, y que en algunos casos se busca o se consolidan dos capas. Es decir, si tengo una organización muy grande, seguramente voy a tener las tres capas separadas. Al tener una organización mucho más pequeña, porque no tengo tanto usuario, tanto dispositivo, se puede usar capas colapsadas, es decir, una capa de distribución unida o colapsada con una capa core. ¿Ok? Dando un ejemplo como lo que estoy mostrando ahí. Es decir, un diseño de tres capas, voy a tener una capa de acceso, en que esa capa de acceso me va a permitir, pues, los usuarios, finalmente una capa de distribución y por último un core, que es el que consolida o el que interconecta todas estas capas de distribución para un mejor aislamiento. ¿Cuál es la idea? Es que cada capa tenga sus funcionalidades. Es decir, posiblemente en una capa de acceso yo pueda darle funciones básicas, tal vez aplicarle una calidad de servicio, tal vez aplicar partes de seguridad, es decir, puedo utilizar un aspecto de seguridad duro, digamos, en el que solo las MAC addresses que se conectan ahí pueden interconectarse, y si alguien llega, pues no aceptar esa conexión. Entonces sería una capa que me permite ese control de acceso. Posiblemente una capa de distribución ya tenga temas de listas de acceso, ya un nivel de IP, es decir, ya a capas superiores que solo una capa 2 de red, y así. En el caso de una red colapsada, entonces ya tendría solamente el acceso y core y distribución. Esto, digamos, se da en empresas, yo diría, medianas, típicamente medianas pequeñas, tal vez pequeña solamente utiliza todo colapsado, pero bien, una empresa mediana que va a tener las necesidades de lo que vamos a hablar aquí, pues esta sería, digamos, su topología. Bien, ¿qué más cuando diseño esa red? ¿Qué otro criterio debería de tener? Es, bueno, si ya la instalé bien, ya está bien conectada, los cables con todos los cables que tienen que ser, las categorías, etcétera, la fibra, de acuerdo pues al ancho de banda que yo estoy tratando de gestionar, es la parte de management. Es decir, ¿qué es management? Es cómo yo voy a administrar esa red. Muchas veces nos olvidamos de eso, lo instalamos y nos olvidamos de ella. Pero yo no puedo mejorar algo que no administro, que no monitoree, que no gestione. Entonces ahí pueden entrar conceptos ya de qué disponibilidad va a tener esa red para dar los servicios. ¿Qué documentación? O sea, si yo tengo un inventario, y no hemos encontrado muchos casos de que las organizaciones no tienen inventario de sus dispositivos. ¿Okay? Entonces, en management, o sea, si yo quiero administrar algo, tengo que saber qué es lo que tengo. Y así entramos en mucho más detalle, esa documentación de red a un nivel de qué está siendo usado. Es decir, inventario no solo del dispositivo, sino que inventario detallado de los assets que esa red tiene, como direcciones IPs y puertos. Es decir, para saber, digamos, en qué capacidad tiene mi red para el crecimiento de la organización. Otro tema es tener documentado cuál es la topología para efectos de entender qué rol tiene cada componente dentro de esa infraestructura, es decir, qué equipos son acceso, qué equipos son distribución, qué equipos son core, para efectos de saber, digamos, claramente sus roles y obviamente su disponibilidad para gestionar, para dar el servicio de la red. Otro tema importante en management es el tema de la capacidad. Es decir, yo en todo momento necesito saber qué capacidad tiene, o sea, cuánto ancho de banda estoy consumiendo.
qué otros requerimientos está teniendo el negocio frente a nuevos servicios que está generando y que impactan en un tráfico de red. ¿Okay? Eso es también relevante. Cada vez que las empresas adoptan más servicios cloud, pues se ve que el ancho de banda es un tema que hay que gestionar, porque cada vez es más. No necesariamente las aplicaciones, diríamos, se vuelven más eficientes, realmente se va necesitando más ancho de banda para poder dar un buen tiempo de respuesta y una buena experiencia para el usuario final que está consumiendo esos servicios. Adicional, en management podríamos tomar en cuenta es cómo configuro, o sea, cómo hago cosas nuevas, cómo modifico las cosas existentes. Y acá es bien relevante porque esto empieza ya a pensar en conectar en procesos. Es decir, si yo quiero hacer management, quiero gestionar un ciclo de vida, de provisionar, configurar, monitorear y finalmente dar de baja, la parte de configuración es relevante en ese ciclo de vida. ¿Okay? Entonces, todos los cambios que van a ocurrir dentro del ciclo de vida del dispositivo o de nuestra red. Otro aspecto importante, dependiendo de la industria en que se esté, seguramente van a haber temas de cumplimiento. Es decir, si estoy en una industria posiblemente del sector financiero, yo requiera tener aspectos de cumplimiento o posiblemente auditorías internas me pidan cierto cumplimiento en el sentido de normas internacionales, tal vez una 27000, una ISO 27000 o posiblemente algo que tenga que ver con PCI, si dependiendo del rubro del negocio, o finalmente es una organización muy madura que internamente define sus políticas, una gobernanza de IT, seguramente va a definir estándares internos en las que tengo que cumplir. Y la idea es generar esa información de cumplimiento. Un escenario podría ser, todos los equipos deben de estar configurados en SSH y para efectos de tener una gestión remota de ellos. Y eso es, si lo tengo o no lo tengo, es un tema de cumplimiento a la normativa que se estableció en la organización. Bien, eso entraría para mí en el ámbito de management. Después podríamos tener el pensamiento de servicio y no componentes. Y este creo que es uno de los retos más grandes que están viviendo los departamentos de TI, no solo hablando de la capa de red, que es lo que nos compete el día de hoy, sino que en general, o sea, estamos viendo una organización que debe moverse a dejar de pensar en los componentes y pensar ya como un proveedor de servicios de TI. O sea, ¿y cómo piensa un proveedor de servicios? Solo pensemos cuando nosotros nos toca contratar un proveedor, lo primero que preguntamos cuáles son sus SLAs, cuál es el SLA del servicio, cuál es el SLA del soporte a ese servicio. Entonces, ese es el cambio fundamental que tienen que hacer los departamentos de TI. ¿Okay? Otro, bueno, y esto aporta a dejar de pensar en componentes. O sea, está bien, el componente es indispensable, pero tengo que entender cómo ese componente o la suma de esos componentes me habilita un servicio. ¿Okay? Que eso es lo que estamos tratando de conceptualizar en esta parte de servicios y no componentes. ¿Qué me permite eso? Entonces ya no estoy en assets, ya no estoy hablando de un switch, un router, un access point, sino que estoy hablando de costos del servicio. ¿Ok? Y eso me permite posiblemente ser mucho más efectivo cuando lo pienso de esta manera y no lo pienso a nivel de componentes. O sea, cómo me impacta el servicio, porque finalmente ahí puedo montar otros servicios dentro de mi capa estratégica de servicios empresariales. Un ejemplo, porque si vemos la red, como yo decía al inicio, es indispensable en este momento, aunque esté adoptando temas de cloud. Esto me lo lleva, una vez que ya tengo definidos esos servicios, me lleva a definir cuáles son los dueños de esas capas y entender qué hace cada dueño de esa capa, cuál es su rol y hacia dónde tiene que mover las cosas. Eh, Otro aspecto para mí relevante también es en qué capa me voy a enfocar. Es decir, tengo que saber si yo soy bueno en una capa, entonces me tengo que esforzar o dedicar a ella. Esto es bien importante y está ahí el mensaje, tal vez posiblemente no tan claro, pero la idea que es bien difícil que yo logre, o un departamento de IT logre cubrir el 100% de las cosas que un departamento de IT debe entregar a una organización. Y aquí es donde entra el concepto de cómo me relaciono, cómo enclavo proveedores a mi cadena de valor. Entonces lo vemos simple, digamos, con los proveedores de WAN, o sea, los enlaces entre sitios. Puede ser un proveedor que está dentro de mi cadena de valor de servicios de red.
Lo mismo pueden ser Wi-Fi, o sea, un proveedor que me dé Wi-Fi y que él se asegure de la calidad que ese Wi-Fi va a tener. Eso podría ser, digamos, un escenario. He visto organizaciones que sufren con esto porque no tienen el personal entrenado o enfocado, o el personal está ocupado en un montón de cosas que no logra finalmente brindar un servicio de excelencia en estas capas. Bien, a manera de ejemplo, el tema de servicios, o sea, he comentado un IT orientado a servicios, dejar de pensar en los componentes y bueno, ¿cómo se hace eso? Un ejemplo es creando lo que se denomina una taxonomía de servicios. ¿Y qué es esto? Pues eso es un apilamiento en la que podemos comenzar con los componentes del servicio, es decir, access points, switches, componentes de monitoreo, router, firewalls, esos son componentes. Ahora, ese componente, ¿qué me habilita? Me habilita ofertas de servicio, en la que yo tengo una oferta de servicio de Wi-Fi, una oferta de servicio de LAN, podría ser una oferta de servicio WAN, podría ser también una oferta de servicio, dependiendo, digamos, cómo lo caracteriza. Ahora, esos servicios de Wi-Fi y LAN o VPN podría ser tan relevante en este momento de la pandemia, podría ser también parte de una oferta de servicio. ¿Qué me permite esa oferta de servicio? Crear una capa que se llama servicios de acceso. Es decir, el usuario final consume una capa de servicio de acceso entregada a través de ofertas de servicio de Wi-Fi, LAN, VPN, a través de componentes como access point, firewalls, concentradores VPN. Ese es el concepto. Esto entraría después en una categoría de servicios que se llama servicios de conectividad y que finalmente es parte de todo un servicio estratégico que se llama servicios de infraestructura. Entonces, esta es la taxonomía de un servicio, en donde yo tengo a una jerarquía mucho más alta, servicios de infraestructura, pero al final voy entrando servicios de conectividad, servicios de acceso, ofertas de servicio Wi-Fi, LAN, VPN y los componentes de servicio. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque cuando hablamos de una gestión o una administración eficiente, nosotros nos hemos encontrado cuando hacemos implementaciones de mesas de ayuda y vamos a los equipos de infraestructura y le preguntamos cuáles son sus servicios, porque vamos a elaborar un catálogo de servicios de lo que usted entrega. Resulta que se quedan viendo todos así como decir, bueno, nosotros tenemos routers, switches, access points, pero no está caracterizado claramente de cuál es su oferta de servicio. ¿Y por qué hay que caracterizarla? Porque finalmente hay que entender cuál es la garantía, cuál es el SLA que voy a dar a esos servicios, qué otras cosas me pide el usuario para que tenga un SLA de entrega de servicios, solicitudes o requerimientos nuevos que tenga el usuario. Y acá es bien interesante porque muchas organizaciones vivieron ese escenario de un día para otro habilitar un nuevo servicio o potenciar un nuevo servicio de VPN. Y resulta que las organizaciones no estaban con una estructura o un pensamiento frente a esos servicios. Y resulta que la experiencia de ese usuario, de ese servicio, diría, no es satisfactoria porque no es similar, o sea, no es similar a un Wi-Fi, no es similar a un LAN, no es similar. Entonces hace que no esté diseñado para ese usuario final. ¿Ok? Que es los siguientes pasos que voy a hablar dentro de esta presentación. ¿Qué es importante también acá? El definir roles, es decir, cada capa, cada componente del servicio, ofertas de servicio, etcétera, puede tener roles asociados con responsabilidades frente a qué data va a generar, qué costos tiene esa capa, cómo garantizo que ese servicio va a estar disponible. Entonces, esa es la idea de los diferentes roles en las capas de esta taxonomía de servicio. Bien, otro tema relevante o dos temas finales en la parte de criterios de diseño, para mí es modular, es decir, cuando yo pienso en algo, pienso en crecer, o por lo menos tengo que tener el pensamiento o generar las condiciones para que el crecimiento sea sostenible a través de una modularidad de mi red, pensar, digamos, en dejar una capacidad diseñada para efectos de que mi core o mi capa de distribución soporte que yo le ponga a la par una redundancia o que yo crezca modularmente en más capacidad en mi core. Eso podría ser una idea. Y otra idea también, cerrando la parte de criterios de diseño, es la experiencia del usuario final. Es decir, para el usuario final generalmente va a pedir que sea fácil de usar,
que esté disponible cuando él lo necesita. Generalmente es lo que uno pide como un usuario final. O seguramente que tenga capacidad a las cosas, a las tareas que yo quiero hacer sobre ese servicio que estoy pidiendo. Entonces, si lo conectamos con la parte de la taxonomía o con el pensamiento de servicio o proveedor de servicios, a veces nos hemos olvidado de a quién le damos el servicio. Y el servicio lo consume un usuario final que necesita hacer algo. Entonces, por eso es lo importante darle vuelta a ese pensamiento de componentes a un pensamiento de servicios, ¿okay? Porque eso va a cambiar mucho el escenario dentro de la gestión. Bien, eso es en temas de criterios de diseño. Una vez que ya tenemos esa red diseñada con posiblemente todos esos criterios, que pueden haber muchos más, estoy tratando de no ser muy técnico en sí, en el tema de red, de puertos y la capacidad, porque siento que eso muchas veces ha estado muy bien, pero no ha estado muy bien los otros componentes que yo he hablado sobre criterios de diseño. Entonces ya pasamos, ya tengo mi red con esos criterios y empiezo a administrar. Entonces viene ya el tema de administración, que cómo caracterizo yo esa administración eficiente o cómo caracterizamos nosotros en Agrega esa administración eficiente. Vamos a poner, lo primero, siguiendo la línea que estábamos, es orientado a servicios. Eso es increíblemente relevante y vamos a ir desarrollando el tema para que se comprenda mucho más. Entonces, insisto en este tema, componentes habilitan servicios. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo la claridad que todos esos componentes habilitan un servicio, en este caso si hablo de la red, routers, switches de acceso, distribución, core, todos los componentes que tenga access point, VPNs, habilitan un servicio de conectividad que sobre ese servicio me permite habilitar otros servicios de negocio. Es decir, si yo no tengo un servicio eficiente de VPN, el usuario no va a poder hacer la transacción que necesita hacer. O el usuario no va a poder atender al cliente porque no puede entrar a su CRM o no puede entrar al ERP o no puede hacer una llamada telefónica. Entonces, entendamos que hay servicios que se montan sobre ese servicio fundacional. Por eso es importante verlo desde ese punto de vista. Otro aspecto de la gestión, o sea, ya estamos hablando de características de administración eficiente, es pensar en la automatización. Es decir, si yo pienso, o por lo menos a mí me tocó vivirlo, pues cuando me recuerdo provisionábamos o provisionaba redes o hacía cambios, pues era bastante manual. O sea, había que entrar dispositivo por dispositivo, estar ahí escribiendo mucho o copiando y pegando configuración para efectos de lograr la configuración que queríamos. En la actualidad, el time to market nos presiona, o sea, lo que el negocio quiere es bastante rápido y resulta que no tenemos ese pensamiento de automatización. Entonces, una de las ideas, automatización, la caracterización de eso va a ser descubrimiento, respuesta a incidentes, respuesta a configuraciones nuevas. O sea, entre más lo puedo automatizar, va a ser mucho más rápido para el negocio habilitar nuevos servicios. Y eso seguramente muchas organizaciones lo vivieron ahora en la pandemia, al tratar de habilitar la forma más rápida, servicios de VPN, servicios nuevos de VPN. Bien, otro aspecto de característica eficiente es que exista procesos integrados. Y esto para mí bien relevante porque, bueno, en Agrega tenemos, diríamos, especialidades en ITOM, o sea, lo que es infraestructura, pero también especialidades en ITCM. Y eso nos hace ver a nosotros el tema un poco más holístico, un poco más interconectado y observar a nuestros clientes o observar cuando hemos llegado y tratar de resolver el tema que tienen separado estas dos cosas. Una cosa es ITCM, que atiende a los usuarios, y otra cosa es la gente de infraestructura que atiende la infraestructura. O sea, así se ve. ¿Okay? ¿Cuál es el concepto? Porque es que realmente estas dos capas, IT Operations y IT Service Management, están completamente integradas. Y veamos por qué. Si hablamos desde el aspecto de los servicios de conectividad, tal como los servicios de infraestructura, todos estos son servicios de infraestructura y este es el servicio de conectividad que hablábamos. Este habilita los demás servicios que finalmente el usuario consume. Ahora, ¿qué sucede? Ese usuario hace peticiones a esos servicios que él necesita, nuevas cosas, modificaciones, o reporta incidentes, cosas no están fallando bien, mi Wi-Fi no está funcionando bien, mi VPN no está funcionando bien, o sea, esas son cosas que van a entrar acá. Ya sea que ese incidente sea reportado por el usuario o ese incidente sea reportado, ¿por qué? Por una capa de monitoreo a todos esos componentes que están aquí o los servicios que aquí están. ¿Qué va a suceder? Tiene que haber una interconexión
hacia procesos disparados de manejo de incidentes. Seguramente si es repetitivo, pues lo catalogaremos como un problema. Tengo que saber jerárquicamente cuál es el sentido que tiene esa red a través de una CMDB. ¿De dónde se pobla la CMDB? A través de una estrategia de gestión de inventario, que no solo sea el inventario, digamos, una hoja de cálculo, sino que sea un inventario que me dé datos, que me permita saber el ciclo de vida, quién es el proveedor, si está de garantía, si está fuera de garantía. O sea, que sea un inventario mucho más apoyando la gestión. ¿Okay? Otro tema es procesos, hablábamos de cambios o modificaciones. Entonces tenemos un mundo de ITCM de entrega de servicio y un mundo de operaciones de servicio. Ese es procesos integrados. Esto me lleva generalmente en ITOM, la forma en que yo puedo desde el punto de vista de ITOM interconectarme es con la siguiente característica de una administración eficiente y es el tema de monitoreo. Es decir, en la forma que yo monitoree y gestione los eventos es la forma en que yo voy a saber qué tengo que hacer sobre esa infraestructura para mejorarla y para brindar mejores servicios. Es decir, si yo no monitoreo, no puedo mejorar nada. Y esto es como un principio de gestión, ¿verdad? Si yo no mido, no puedo cambiar o mejorar nada. Y ese es el concepto de la parte de monitoreo y gestión de eventos como práctica traída, digamos, de ITIL sobre las prácticas de monitoreo y gestión de eventos. ¿Qué viene acá? Pues, nuevamente, insistiendo, temas de inventario, disponibilidad, capacidad, configuraciones, tiempo de respuesta y seguramente muchos más conceptos que puedan caber dentro de lo que el monitoreo y gestión de eventos me puede permitir a mí para hacer una gestión eficiente. Ahora, ¿cómo hago ese monitoreo? ¿Cómo hago esa gestión de eventos? Pues en algunos casos, o la mayoría de los casos, necesariamente nos va a llevar a que necesitamos tecnología. Es decir, necesitamos procesos claros que entiendan cómo gestionar un evento. Pero igual, la detección del evento está delegada a tecnología. Y es ahí donde entra pues, parte del meollo del asunto, como dicen, de esta charla, y es la utilización de tecnología, como es el caso de Open Manager, para poder capturar esos datos de mi red y entenderla, administrarla y hacer mejoras sobre esa red. ¿Qué tiene en este caso Open Manager como herramienta? Pues tiene, diríamos, aquí se muestran se muestran 6 capas, pero al final son 5 capas relacionadas a la parte de red, por así decir. Open Manager como un monitor tradicional de dispositivos, es decir, yo miro el dispositivo, CPU, memoria, otros tipos de monitores basados en SNMP o otras técnicas de monitoreo, temas de monitoreo de NetFlow, que es importante para saber la capacidad de mi red. Desde el aspecto de seguridad, en muchas organizaciones el departamento de IT es responsable de la seguridad, en otras organizaciones está separado, dependerá ahí del tipo de organización que sea. Temas de gestión de las configuraciones y cumplimiento, pues entra a través, o lo podemos apoyar a través de una herramienta llamada Network Configuration Management, y capacidad sobre mis recursos de red como puertos IPs a través de OPUtils. Esas son, diríamos, las herramientas que me apoya Open Manager. Y finalmente, pues una herramienta que aquí viene ya de chacada, por así decirlo, sería Application Manager, que es una herramienta que ya va orientada más a las aplicaciones que están montadas sobre esa red. Pero no va a ser el ámbito de plática del día de hoy, sino que nos centraremos a hablar, digamos, de este contexto, porque es el contexto de red que estamos abordando. Bien, excelente. Vamos a hablar un poco más de Open Manager. Bueno, la idea de este webinar es plantear esos escenarios o buenas prácticas, cosas que hemos aprendido en el camino, cosas que hemos visto en clientes, cosas que hemos resuelto, cosas que están pendientes de resolver, pero bueno, son las ideas desde la parte de cómo diseño esa red y finalmente hasta cómo llego a operarla y monitorearla con tecnología y con procesos en medio. ¿Okay? Bien, Open Manager, al final, como un habilitador o como una componente más, porque al final eso es un componente más, si yo no lo entiendo claramente, lo que va a ocurrir es, y nos ha pasado, es creer que el solo poner el componente tecnológico, todos mis problemas se resuelven. Por eso estoy tratando de plantear
todas las demás ideas que hablamos, ¿va? El diseño, los procesos, entrenamiento de personas, qué soy bueno, cómo diseño mis taxonomías de servicios, etcétera. Entonces, la herramienta al final es un componente más, es como un switch, es como un access point, ¿ok? Tenemos que verlo así. O por lo menos yo así lo veo y siento que así tiene que verse. Bien, al final decíamos Open Manager, ¿qué es? Una serie de herramientas que nos permiten esa visibilidad. ¿Ok? Bien, había un aspecto que yo comentaba de automatización, es decir, yo necesito a alguien que me ayude a entender cómo es mi red, entender qué tengo en esa red. Entonces, una de las bondades primarias que tiene Open Manager es el tema del descubrimiento. Es decir, me permite de una manera muy fácil descubrir esa red o estar permanentemente entendiendo qué nuevo hay en mi red, digamos, si pongo nuevos access points, si crezco en modular, en switches de distribución, es decir, le pongo más tarjetas para más capacidad, o en el core, la idea es que la herramienta esté continuamente descubriendo. Y para eso, pues, el motor de descubrimiento permite por rango de IP, por formato SIDR, a través de una importación de archivos CSV o de dispositivos existentes. O sea, puedo seguir descubriendo cosas sobre esos dispositivos. Imaginémonos un escenario de un switch modular que yo le pongo una tarjeta más. Entonces pasa el discovery nuevamente, entonces va a traer esos puertos nuevos que se han descubierto. ¿Qué más me permite ese descubrimiento? Es calendarizar, es decir, cada cuánto lo voy a hacer. Puede ser una vez a través de un descubrimiento inicial, pero yo puedo estar ejecutando diario, semanal, mensual, anual, dependiendo pues en la consistencia de que yo quiera mí o la consistencia en la cantidad de cambios que tenga y en la consistencia del inventario que yo necesito tener dentro como una estrategia de gestión. Adicional, pues descubrimiento de los diferentes tipos de interfaces que pueden haber, tecnologías, y todo esto en la capa de red está basado pues en protocolo. No era la intención de hablar en esta plática pues a profundidad del protocolo, pero el SNMP pues es el protocolo usado mayormente en lo que es en temas de monitoreo. Bien, bien ¿qué me permite entonces la herramienta? Al final ayudarme a que cuando yo descubra esa red, rápidamente yo pueda tener ya un insight o tener datos que sean relevantes. Pero muchas veces no queda ahí. Y aquí es algo bien importante porque he escuchado comentarios de gente que dice, bueno, o clientes, he escuchado y dice, bueno, pero es que esta herramienta no me permite monitorear tal cosa. ¿Ok? O tal otra herramienta sí permite monitorear tal componente. Pero la verdad es la siguiente, la verdad es que al usar SNMP está asociado a dos cosas que se llaman el MIPS y los OIDs. ¿Quién hace los MIPS y los OIDs? Los fabricantes del equipo, es decir, no la herramienta. Entonces, el fabricante del equipo provee los MIPS o OIDs, que son la información que las herramientas utilizan para monitorear esos dispositivos. ¿Okay? Entonces, ¿qué me permite Open Manager? Me permite la creación de plantillas de dispositivos. En este momento, Manager tiene aproximadamente casi 10.000 dispositivos de plantillas. Ahora, si hubiera necesidad de otra, pues es bien fácil crear una plantilla nueva. Bastará darle un botón ahí, crear una nueva plantilla, asociarlo al System Object ID, que es el identificador del dispositivo, y habilitar los diferentes monitores de las capacidades que ese dispositivo tiene. Es decir, si tengo un switch y no le voy a monitorear BGP porque el fabricante dice no soporta BGP. Pero si tengo un router que soporta BGP, seguramente voy a poder monitorear las sesiones de BGP a través de un monitor, que este monitor finalmente es un OID que me facilita el fabricante de ese equipo y yo lo asocio a esa plantilla de dispositivo. Entonces, así funciona, digamos, todo este concepto de temas de SNMP y que Open Manager puede facilitar la vida en ese sentido. Bien, una vez que ya tengo mi descubrimiento, mis plantillas bien montadas, seguramente puedo ir entendiendo a nivel de incidentes, de que posiblemente no estaba monitoreando ciertos componentes de esa red. Entonces, en una respuesta a incidentes, un ciclo, yo entiendo qué problema hubo. Finalmente digo, no, pero hay que monitorear las sesiones, en el caso que puse, las sesiones de BGP, tenemos unos router borders y hay que monitorear la sesión porque se cayó la sesión o se me cayó un túnel. Bueno,
Eso es parte de la gestión, esa es parte del ciclo de vida de esa gestión. Y aquí vengo y toco la herramienta para que me detecte esas cosas nuevas. Y toco la plantilla, ¿ok? La plantilla a través de nuevos monitores. Ese es el concepto. Bien, una vez que ya tengo esos dispositivos, pues la idea, pues desde el punto de vista de infraestructura o de red, la idea es monitorear el performance de esos dispositivos. Típicamente es disponibilidad, hablamos, quiero saber qué tan disponible es mi red para efectos de entender los SLA de ese servicio, pero también es la capacidad, o sea, monitorear cómo está el ancho de banda en las diferentes capas, en la capa de acceso, o sea, cómo esa capa de acceso llega a distribución y cómo distribución llega a core, o en el caso de acceso a una distribución y core colapsada. O sea, cómo es el tráfico ahí para efectos de dar un buen servicio a los clientes que estoy entregando el servicio de conectividad. Ahora, ese ancho de banda, tradicionalmente, si nos quedamos acá, vamos a pensar o ver, diríamos, la capacidad que permite desde este punto de vista, es ver de ese ancho de banda que yo tengo, imaginémonos un enlace a una agencia de 10 megas, seguramente voy a poder ver si llegó a los 10 megabytes, megabits, perdón, o no, de bits por segundo. Sí. Entonces, me permite ver la totalidad del uso desde ese punto de vista de interfase. Ahora, hay otra técnica de monitoreo que me permite ver ya a nivel de detalle qué es lo que está pasando en ese 100% de ancho de banda. Y es a través del monitoreo que conoce como NetFlow. Ahora, ¿dónde habilito NetFlow? Generalmente, si hablamos desde la capa de diseño, yo estoy pensando en cómo voy a monitorear esta red. Seguramente no voy a monitorear en una capa de acceso. O sea, esto lo voy a monitorear ya sea en distribución o en esa distribución core colapsada. Ahí voy a monitorear este tema de NetFlow. ¿Por qué? Porque ahí se agrega todo el ancho de banda de mi infraestructura o de mi red. ¿Qué me permite NetFlow entonces? Me permite saber qué está pasando, ¿ok? ¿Qué pasa a nivel de detalle? Es decir, no solo ver el 100% del ancho de banda, sino decir, ok, ¿cuánto Gmail, cuánto Facebook, cuánto protocolo de HTTP, cuántos NetBIOS, ¿ok? ¿Qué calidad de servicio está pasando en las definiciones de calidad de servicio que tengo? Etcétera. O sea, me dice a nivel de detalle de aplicaciones y esto me permite a mí varias cosas. A mí el NetFlow tiene, diría, básicamente dos puntos de vista. El primer punto de vista es el tema de capacidad de la red frente a los protocolos, pero también un tema de priorización, es decir, un tema de aplicación de calidad de servicio en esa red. Hay otro punto de vista, que es el punto de vista de la seguridad. Es decir, si yo desde parado en la red a través de Netflow, yo puedo saber quién está hablando con quién. Es decir, puedo saber qué máquina de usuario está hablando con qué dispositivo, ya sea interno o externo, depende de los accesos que tenga. Entonces, eso me puede decir a mí cuando puede haber tal vez un tráfico anormal o cuando puede haber ataques internos que estén pasando. A través de Netflix podría ser una técnica de detección de ese tipo de tráfico anormal. ¿Okay? Entonces, tiene, digamos, dos puntos de vista y es interesante ahí en la capa que actúa Netflix. Entonces, OpenMRL me permite hacer ese tipo de gestión. Bien, adicional, ¿qué otras cosas puede hacer? Bueno, una vez que ya tengo la claridad de ese tráfico, OpenMRL me puede hacer un tema, digamos, de centricidad en el usuario, es decir, monitoreo el ancho de banda por usuario. Entonces ya me permite saber una identificación no solo del puerto, sino que el usuario a nivel de una relación de ese usuario con mi Active Directory. Entonces puedo identificar ese usuario, en qué puerto está, en qué point está y puedo saber, digamos, qué ancho de banda está usando. Bien, una vez que ya tengo pues esos switches, ¿qué otra información es relevante? Muchas veces cuando ya está una red operando, generalmente he visto organizaciones que tienen un inventario de los dispositivos, pero no necesariamente el inventario de la capacidad de esa red, es decir, de saber cuántos puertos más tengo ahí. Y a veces he visto que se montan proyectos y dicen, bueno, llegamos al sitio y no, ya no hay puertos disponibles. ¿Okay? Entonces, es importante también saber qué disponibilidad de esa red, no en ancho de banda, sino que en la capacidad de puertos, ¿ok? De esa red tengo que tener. Entonces, OpenMRL me permite saber esa información. Cuáles son los switches que tienen y qué utilización de puertos tienen. Ahora, hay otro recurso de red también importante, otro recurso de red que son las IPs.
Entonces yo puedo tener diferentes subnets divididas en mis capas de acceso. Seguramente tengo una subnet para el área financiera, para caja, para área de producción, etcétera. Y necesito saber qué capacidad tiene, qué utilización tiene esa red. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esté pasando a hacer inventario continuamente para efectos de entender cómo está esa utilización. Pero aparte de la utilización de esos, diría yo, de esos recursos, tanto como los puertos o como las IPs, también entender qué dispositivos, o sea, entender si son míos esos dispositivos, si yo tengo todos estos aparatos que dice que tengo acá. Entonces ahí viene otro contexto, es entender si de repente apareció un nuevo dispositivo en esa red, es un dispositivo que pertenece a la organización o no. Entonces también esa visibilidad me la podría dar Open Manager. Es decir, aquí un aspecto, digamos, de seguridad. Bien, una vez que ya tengo, bueno, toda ya una información, si vieron ustedes, estoy hablando de capacidad, estoy hablando de inventario, estoy hablando de componentes, que era parte, digamos, de las estrategias de definir una gestión correcta. Viene una parte relevante que conecta mucho con la disponibilidad de la red o la calidad que prestamos de la red, que es el tema de la gestión de la configuración. Generalmente, y hay estadística, bueno, no quiero ser tan pesimista, pero dependiendo cómo la organización sea disciplinada en la gestión y en sus procesos, pero hay muchos, los cambios son los que afectan, digamos, a la disponibilidad de una red. Es que de repente moví un puerto de una VLAN, hablándolo en switches, o de repente cambié un access list, o cambié una calidad de servicio y mató a todos los usuarios con su ancho de banda, o cambié una ruta. O sea, hay cosas que pueden ser triviales, muy sencillas de una línea y resulta que tiene un gran impacto en la provisión de servicios montados sobre esa red. Entonces, ¿cómo combato eso? Bueno, pues lo combato primero con procesos, es decir, una disciplina de procesos eh, a través de roles específicos de Change Manager, Change Owners, en donde debe haber una aprobación dependiendo, imagínate, no va a ser lo mismo un cambio a nivel de capa de acceso que un cambio a nivel de core. Entonces, dependiendo de qué componente sea el que voy a cambiar, entonces va a haber algún ciclo de aprobación. Por eso es importante la conexión de ITO, IT Operations, con ITSM, porque ahí entran todos esos procesos. Pero una vez que ya tengo el proceso correcto, ¿qué importa? Es que yo tenga guardada esa información de esa configuración y pueda saber a nivel de detalle cuánto, quién y qué tocó en términos de configuración. Entonces, aquí podríamos ver que de un día, imaginémonos un día, se añadieron 13 líneas de configuración. Y eso lo podríamos contrastar con el plan de implementación que tenía el cambio documentado para saber si finalmente eran estas 13 cambios que se hicieron dentro de mi infraestructura o la línea que se borró. Entonces, esto nos va a permitir ese tipo de gestión. Adicional, Configuration Management me ayuda a automatizar, es decir, yo podría mandar configuraciones masivas a varios dispositivos. No solo guardar la configuración, hacer backup, sino que también mandar configuración a esos dispositivos y también el tema de compliance, porque hablaba yo que era relevante en términos de principios de gestión, porque al final yo necesito saber de una manera fácil si todos mis equipos siguen las configuraciones que se han determinado en una política y que son auditables por seguramente un ente externo o por las políticas de la organización. Entonces, Configuration Management me permite hacer ese tipo de gestión. El módulo de Open Manager se llama NCM, Network Configuration Management. ¿Okay? Bien, otro componente esencial dentro de mi infraestructura o dentro de mi red es los firewalls y en este momento son muy relevantes porque ha sido el componente que habilitó los VPNs, en el caso de los firewalls dando VPNs a los usuarios, y resulta que necesito saber, posiblemente tengo una combinación de firewalls y ahí hace complicado el tema, entonces lo que hace Firewall Analyzer es que me consolida los logs y me permite decir cuál es el tráfico que pasa, cómo pasa ese tráfico, las VPNs, me puede decir también las configuraciones, el cumplimiento de configuraciones, y me puede decir también qué cambios están haciendo los administradores sobre esos firewalls, ya sea que permita o eh, tráfico que no estaba autorizado, etcétera. Entonces, para un análisis vital, digamos, en la gestión de la seguridad,
pero también desde el punto de vista del entendimiento del tráfico que pasa dentro de la red hacia el exterior. Por decirlo, ese es nuestro borde de esa red para llegar a Internet. Finalmente es el que nos permite, o a terceros. O sea, Firewall no solo permite conexión a Internet, sino que posiblemente terceros. Son fronteras entre redes que yo puedo definir en una organización. Bien, diríamos hasta acá vimos temas de inventario, vimos temas de no solo inventario de dispositivos, vimos cómo monitoreamos, vimos cómo podemos generar un ciclo de gestión sobre utilizando la herramienta. O sea, hay varios aspectos que están aquí habilitados por la herramienta. Ahora, yo siempre insisto en eso, o sea, habilitados por la herramienta. Es decir, yo tengo que tener la conceptualización en las personas, tengo que tener los procesos para que finalmente esta tecnología tenga sentido. Y ahí es donde hablamos de esas tres patas entre personas, procesos y tecnología, ¿no? Bien, otro aspecto importante en la gestión es la respuesta a incidentes, o la respuesta a fallas, o el procesamiento de eventos, que yo hablaba en la parte de monitoreo y gestión de eventos. Entonces, OpenManager me permite recibir todas esas alertas a partir ya sea de varios aspectos, ya sea monitoreo activo o monitoreo pasivo. La diferencia de ellas es, yo monitoreo un dispositivo y ese dispositivo está caído, ese es monitoreo pasivo, y el activo es el dispositivo me manda un trap diciendo se cayó esto o falló tal cosa. Eso, digamos, eso es las dos técnicas de monitoreo. Pero también puedo recibir syslogs. O sea, imaginemos un dispositivo que a través de syslog reporte que hay un problema, entonces también puedo recibir esos eventos. Entonces la idea es que esas alarmas finalmente las alarmas consoliden los eventos. Eventos pueden ser, imaginemos una interfase que está un túnel, interfase túnel que está levantando, cayendo, levantando, cayendo. Todo eso es una serie de eventos que se consolidan en una alarma. Y el nivel de criticidad de la alarma, pues dependerá de la afectación que tenga esa alarma, perdón, ese conjunto de eventos, y que lo catalogue Open Manager como crítico, trouble, attention o service down. ¿Ok? Bien, aquí hay una serie de herramientas que me ayuda a entender cuáles son los eventos, cuáles notas que yo podría poner sobre esta alarma, y muy visual, muy fácil de filtrar, muy fácil de decirme, pararme, solo quiero ver las críticas, solo quiero ver la capa de switching, solo quiero ver la capa de routers, y así pues navegar muy fácilmente en la consola de alarmas de OpenManager. Bien, una vez que ya tengo la alarma, seguramente yo necesito hablar con alguien en el exterior, es decir, que la herramienta automáticamente hable con alguien en el exterior, y eso es a través de lo que se llama perfiles de notificación. Es decir, una vez que yo identifique una alarma y que esa alarma, una vez que yo recibo un montón de eventos, esos eventos se consoliden en una alarma y esa alarma se convierte en crítica y sea sostenible o sea sostenida la condición de esa alarma crítica, entonces seguramente yo necesito hacer una acción. ¿Cuál va a ser esa acción? A través de los perfiles de notificación yo voy a crear pues un correo electrónico, posiblemente correr un programa, registrar un ticket, mandar un syslog, etc. O sea, puede hacer varias cosas para efectos de gestionar bien mis alarmas dentro de la organización. Aquí hay un error que comúnmente se hace, y es mandar todas las alarmas por correo electrónico, absolutamente todas. Y eso hace que los administradores de esa red tengan en su correo electrónico una regla configurada y tienen 10.000 correos sin leer porque ahí están todas las alarmas que han caído. Entonces aquí hay que ser muy bisturí, muy preciso, decir qué es lo que vamos a mandar y a quién se lo vamos a mandar. Entonces aquí entran técnicas de clasificación de los assets, técnicas de qué alarma es crítica, qué no, para efectos de hacer mucho más preciso esa notificación y no mandar aquel gran volumen que finalmente es imposible procesar. Bien, después viene otro aspecto de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer más ayudas visuales a ese administrador? Y pues OpenManager tiene una infinidad, diríamos, de dashboards o formas de visualizar esa información en la que me va a permitir a mí pues entender claramente dónde puede haber un problema. Si miro un rojo ahí, bueno, algo me está diciendo. Entonces tiene el concepto de dashboard, que es, digamos, estos componentes que están acá, sería cada uno de ellos un dashboard.
Y al mismo tiempo, los componentes que están acá se llaman widgets, es decir, son información específica y precisa de acuerdo a lo que yo quiero mostrar en ese widget. En este caso, este widget es de uso de direcciones IPs. Este widget me muestra si hubo fallas de los backups, en los backups que están corriendo de mis dispositivos de red. Este me habla de disponibilidad, este me habla de las subnets más ocupadas. Entonces, hay una infinidad de widgets que me pueden ayudar a una gestión correcta de mi red. Bien, otro aspecto que no había hablado y es el tema de los mapas de capa 2, es decir, OpenMiner me permite construir relaciones de dispositivos a una capa 3, diríamos así, una capa de relaciones de dispositivos o dependencias de dispositivos, y ese es construido de una forma manual, pero también hay una forma de hacerlo a nivel de capa 2, a nivel de descubrimiento, es decir, me paro en un switch, una determinada VLAN y me podría sacar, digamos, qué es todo lo que está conectado. Yo me paro en un router, que él es el que ve todas las MAC addresses que están en ese punto, y decir, bueno, esta es la relación que hay de todos los dispositivos de esta VLAN. Entonces, eso se puede descubrir hay como 5 técnicas, CDP, ARP, para efectos de entender cómo es esa capa 2 de esa red. Bien, casi estamos llegando al fin. La idea, como les decía en esta webinar, era más darles a ustedes una serie de insumos o técnicas de cómo diseñar, cómo pensar en una gestión de su red y finalmente cómo una herramienta suma a esas personas que están bien entrenadas entregando, pues, y esas personas que están ejecutando procesos claros. Y la suma de todo eso, la correcta suma de todo eso, porque a veces ponemos mucha en una y poco en otra, pero la correcta suma de esos tres componentes nos hará finalmente que tengamos una gestión correcta de nuestra red. Bien, nosotros hemos comprometido a generar más contenidos y estamos generando más contenidos en el mundo de ITOM. Pueden visitarlo, les dejo ahí el QR para que puedan llegar al playlist que tenemos de IT Operations, donde tenemos webinars pasados de cómo construir un NOC de alto nivel, donde hay mucha conceptualización ya de términos de cómo creo ese NOC, pensamiento de servicios, y también contenidos ya bien puntuales, específicos de cómo hago cosas, cómo hago un reporte programado, cómo asocio umbrales, cómo creo grupos, y este webinar pues va a estar sumado a esa lista de webinars que ustedes van a poder consumir. Finalmente, pues ya para cerrar, agrega, diríamos, tenemos 6 verticales de servicio. Como les hablaba de ITO, todo lo que estamos hablando aquí entra en nuestra vertical de ITO, que conectamos mucho con la vertical de ITCM, porque este detecta incidentes y este gestiona esos incidentes, ¿verdad? Pero igual, sumando, tenemos una especialización en temas de cloud, en temas de seguridad, ya vimos componentes de firewall, seguramente que pueden estar dentro de mi red. NetFlow entra en un ámbito de seguridad, gestión de endpoints y de aplicación. Entonces, agrega, diríamos, tener una visión holística completa sobre los diferentes componentes de ese departamento de IT, desde el punto de vista de herramientas, servicios, o sea, es un portafolio digamos, bastante amplio de cómo nosotros podríamos ayudar. Y yo les agradezco su tiempo, realmente muy, muy agradecido por su audiencia. Espero que esto le haya sumado mucho y pues salgan con ideas seguramente para implementar o tomar en cuenta en esa nueva diseño, implementación, operación, monitoreo de su red. Les dejo nuestros contactos, pueden visitar nuestro blog, que hay mucho contenido también que nuestros especialistas comparten, en donde hay pues tips, donde hay qué está pasando de nuevo con las herramientas, etcétera. Y está nuestro equipo comercial que lo pueden alcanzar a través de ventas@agrega.hn y entrar a nuestro sitio web agrega.hn. Muy agradecido nuevamente y hasta luego. Que estén muy bien.